Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Mi nombre es Hugo Barrientos, soy el gerente de transformación digital para México de la compañía Emerson Automation Solution. Y el objetivo de hoy es cubrir un tópico interesante que es cómo alcanzar la excelencia operacional a través de la transformación digital. La sesión durará aproximadamente 45 minutos. Ante cualquier duda o consulta, por favor utilizar el chat y con gusto responderemos y atenderemos sus consultas. Bueno, antes de comenzar, siempre iniciamos nuestras actividades con un momento de seguridad. Hoy lo vamos a hacer en torno a las 6 iniciativas que tiene Emerson para ayudar a mantener la operación, sobre todo con esta pandemia que estamos viviendo y la necesidad de trabajar bajo una nueva normalidad. Particularmente Emerson está promoviendo 6 iniciativas. Una de ellas es la seguridad en sitio, la implementación de soluciones a través como cámaras que permiten monitorear la temperatura de los trabajadores y eliminar contagios o una evaluación temprana de síntomas a raíz de un contagio producido, ¿cierto?, a través de la pandemia, ¿no? Monitoreo remoto. Esto es interesante porque estamos implementando la capacidad de unos lentes, el cual tiene comunicación vía Wi-Fi y es fácil, permite una conectividad muy fácil a la planta. En estos lentes tú instalas aplicativos como Microsoft Teams o Cisco Webex y puedes realizar conferencias, puedes también visualizar en terreno porque también dispone una cámara. Entonces, la persona que tiene acceso remoto puede asesorar, ayudar, enviar planos, documentación al trabajador en sitio y apoyarlo técnicamente. No necesariamente puede tener todas las competencias o ser multidisciplinario, sino que también puede recibir soporte de fábrica con la finalidad de poder brindar el soporte que él requiere, ¿no? Otras iniciativas tienen relación con los entrenamientos virtuales. Hoy Emerson tiene la capacidad de poder realizar cursos y entrenamientos a distancia y poder certificar al personal, sobre todo ese personal que hoy en día no puede ingresar a la planta por temas de seguridad. Entonces tal vez una iniciativa de educación o certificación podría ser bien considerada. El uso de simulación a través de gemelos digitales. Muy de la mano de los entrenamientos existe la capacidad de poder entrenar a los operadores de la planta con estos gemelos digitales. Ya vamos a entrar en detalle más bien qué significan los gemelos digitales, pero te da la opción de poder monitorear, controlar la planta sin necesidad de estar conectada. Ciberseguridad y data, disponibilidad de la información son dos de los conceptos muy necesarios que hoy en día estamos teniendo, digamos, por la necesidad de conectarnos a la planta de manera remota. No muchos de los usuarios saben, digamos, de la norma o los requerimientos que se deben tener para establecer una conexión remota y poder asegurar el funcionamiento de la planta. Entonces, mucho de estos servicios parte de la mano de la consultoría o de los de servicios que puede considerar Emerson para ayudar a nuestras plantas. ¿Quién es Emerson? Emerson es una compañía que lleva más de 130 años desarrollando soluciones de automatización, instrumentación e integración de sistemas, presente en diferentes industrias tales como minería, energía, refinería, alimenticias. La verdad que estamos presentes en la mayoría de las industrias a nivel o con presencia global, con fábricas y representantes y distribuidores en cada uno de estos países, brindando esta capacidad de soluciones. Particularmente Emerson tiene dos plataformas de negocios. El objetivo de hoy es hablar acerca de Automation Solution y mencionar que por 3 años consecutivos hemos sido seleccionados como el mejor proveedor de soluciones
de innovación y desarrollo relacionado con el Internet industrial de las cosas. Eso es a raíz de que hemos venido desarrollando portafolio de productos con el objetivo de alcanzar la excelencia operacional en las diferentes industrias y también de la mano del desarrollo de un ecosistema digital el cual nos permite cubrir aristas como el manejo de datos, conectividad, análisis y servicios. Ya vamos a ir conociendo un poquito más en detalle cada una de estas iniciativas y principalmente de nuestro ecosistema digital. Emerson brinda soluciones a través de una pirámide de automatización muy de la mano del modelo ISA 95. Si se fijan en la parte base, digamos, de esta pirámide, vemos la instrumentación de campo, donde Emerson tiene la capacidad de poder brindar sensores a través de diferentes protocolos de comunicación e integrarlos a sistemas de control de producto. Entonces, Emerson actúa desarrollando soluciones, fabricando productos en estos pilares de color azul de la base de la pirámide y integrando conectores a través de estos rectángulos que vemos dentro de la pirámide, llamados redes y comunicaciones, ecosistema digital, que permite la integración con cada una de las etapas del modelo ISA 95. Sin embargo, Emerson no desarrolla ERP o software de operación y supervisión, pero sí tiene la capacidad de desarrollar conectores o interfaces para permitir la conectividad y tener una visión ampliada de los niveles de la planta, alcanzando los KPI de producción, manufactura y sistemas de planificación de recursos empresariales. Entendamos de mejor manera qué es la transformación digital, cuáles son los objetivos, cómo comenzamos a desarrollar iniciativas de transformación digital en la compañía, dónde aplica la transformación digital, en qué tipo de industria. Eh, Hemos oído hablar de bastantes habilitadores tecnológicos, como el Internet Industrial de las Cosas, el uso de drones, la instrumentación inteligente, realidad mixta, virtual, inteligencia artificial, computación cuántica. Es alguno de los habilitadores tecnológicos con los cuales nos encontramos en el día a día. Sin embargo, mucho se habla de la industria 4.0, que no es más que la transformación digital. Entonces, ¿cómo aplicamos? ¿Qué significa la transformación digital? ¿Cómo la implementamos en la industria? Si hemos operado por 30 años de la misma manera, ¿por qué hoy debo involucrar esta tecnología como parte de mi proceso? La verdad es que la transformación digital llega con nuevas formas de trabajo. Cuando hablamos de confiabilidad y mantención, hace mucho tiempo o hace un tiempo atrás hablábamos de la necesidad de establecer rondas manuales, de recolectar la información de campo a través de dispositivos. Hoy la verdad que eso cambia y la utilización de instrumentación inalámbrica, la cual no requiere alimentación eléctrica externa y más bien utiliza módulos de poder, me permite reemplazar esas actividades donde incurría, digamos, en desarrollo en terreno. Cuando teníamos un proyecto dentro de la planta y necesitábamos la especialidad o más bien la especialización de un técnico, teníamos que recurrir a solicitar que esa persona viaje a nuestras instalaciones y después de 24 horas o 48 horas brinde recién un soporte ante una máquina o un proceso en particular. Hoy más bien el uso de la tecnología nos permite brindar ese soporte a través de estos lentes, el cual les comenté en un principio, donde
podemos visualizar en terreno y recomendar, soportar, enviar planos e interactuar con la persona que esté en terreno. Y la digitalización también asociada a los documentos. Hace un tiempo atrás se hablaba de planos, se hablaba de catálogos, de hojas. Hoy más bien estamos almacenando la información de manera digital. Partimos a través de servidores locales, luego nos pasamos al concepto de la nube y a la digitalización como un concepto de solución. Otro ejemplo de la transformación digital en nuestro día a día operacional tiene relación con la seguridad y la salud de nuestro personal en terreno. Hoy la tecnología o habilitadores tecnológicos, como por ejemplo la geolocalización del personal dentro de la planta entre un siniestro, a través de un elemento TAC nosotros podemos saber la ubicación del personal, ya sea propio o contratista, y ante alguna eventualidad conocer su ubicación e inclusive detectar alguna condición de salud, digamos, grave, ¿no? La condición de desmayo, por ejemplo, ante una eventualidad puede ser detectada a través de el TAC y poder triangular la posición de ese trabajador. Nuevamente las inspecciones de seguridad, ese trabajo donde se requería que el personal fuera a terreno a determinar la posición de una válvula, por ejemplo, de seguridad o de accionamiento manual, hoy en día es reemplazada a través de posicionadores inteligentes inalámbricos, el cual brinda la posición de la válvula, siendo un equipo inclusive para paradas de planta portátil, ¿no? El hecho de poder ir instalándolo en cada válvula que yo hago mantención para conocer el último estatus de accionamiento de la válvula. También en elementos de seguridad como es el uso de duchas de seguridad o lavaojos para implementar mecanismos de seguridad. Es decir, si yo sé cuando se active una ducha de seguridad o lavaojos, puedo activar un mecanismo para brindar soporte a ese trabajador a través de la detección temprana de accionamiento vía inalámbrica. Continuando con casos de éxitos o soluciones que podemos brindar de transformación digital en torno a la producción, la capacidad de disminuir esas rondas manuales, sobre todo hoy con el efecto de la nueva normalidad, donde se reduce el personal en campo, todas esas actividades donde se trataba de recopilar información de energía, presión, vibración inclusive o inspección de corrosión o erosión de tubería puede ser reemplazada a través de sensores inalámbricos que no requieren alimentación eléctrica externa y tienen la capacidad de poder monitorear esas variables de campo y poder reportarla. La digitalización, otro concepto muy de la mano del personal de producción, donde ellos utilizan un libro de notas o un libro para almacenar la información, documentar. Hoy en día la alternativa de digitalización, inclusive con aplicativos que se pueden cargar en dispositivos móviles como celulares y iPad, es una alternativa. Y finalmente el uso de los gemelos digitales. Tal como yo les comenté en un inicio, tenemos la capacidad de virtualizar bajo una realidad mixta la planta y poder detectar condiciones anormales y simular condiciones anormales a través de estos gemelos digitales. La transformación digital también ha jugado un rol importante para el control y monitoreo de la energía y control de emisiones. Ejemplo de ellos tenemos aplicaciones donde sensores inalámbricos hoy en día pueden monitorear condiciones o parámetros dentro de la planta asociados con la eficiencia energética, ya sea combustibles, vapor, líquidos, a través de tecnología la cual no requiere alimentación eléctrica
y se nos hace mucho más fácil monitorear puntos lejanos, puntos en altura, con esta capacidad de los sensores. Nuevamente, las inspecciones digitales a través de, por ejemplo, trampas de vapor para lo que es el control de la eficiencia del vapor en plantas que tienen calderas o sistemas de uso de vapor, con esta capacidad de poder monitorear las trampas a través de aplicaciones también, donde uno puede saber en dispositivos móviles la necesidad de activación o al momento de detectar cierto, una condición de falla en la trampa de vapor, es posible detectar con esta tecnología. Confiabilidad es otra de las variables que podemos reportar, como por ejemplo vibración, detectar condiciones anormales en motores, bombas y transmitirlas de forma inalámbrica. Es una de nuestras soluciones las cuales podemos replicar fácilmente en cualquier tipo de industria. ¿Dónde aplicar estos habilitadores tecnológicos en nuestro día a día o en la industria? La verdad que para identificar cómo alcanzar esa excelencia operacional a través de estos habilitadores tecnológicos, nos hemos apoyado mucho de evaluaciones que hacen las compañías para determinar puntos de mejora al interior de su planta. Y para eso se consideran cuatro pilares. Uno es a través de la seguridad, la confiabilidad, la producción y el control de emisiones. Aquí vemos algunas gráficas donde eh, nuestros clientes o usuarios buscan alcanzar el cuartil superior. Generalmente esto no se consigue de la noche a la mañana y se va avanzando de etapas por etapa. Si uno de nuestros usuarios se encuentra en el tercer cuartil en términos de producción y quiere avanzar a segunda, lo que hacemos es implementar habilitadores tecnológicos para alcanzar esa excelencia operacional. Y lo que muestra la curva es, por ejemplo, en términos de producción, queremos alcanzar la mayor utilización de dispositivos activos, procesos en sí y ir bajando el costo de operativo. Entonces, de eso se trata la utilización de habilitadores tecnológicos para alcanzar esa excelencia operacional. Si vemos otro ejemplo en términos de confiabilidad, lo que queremos es asegurar la disponibilidad de los equipos, la disponibilidad de mi área o de proceso y alcanzando una reducción en los costos de mantenimiento. Cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de habilitadores tecnológicos en términos de mantenimiento, hoy lo asociamos mucho al mantenimiento predictivo, es decir, saber o anticipar qué va a fallar, qué componente va a fallar de mi válvula o de mi instrumento en un periodo determinado y poder anticiparme a la falla. De esa manera apuntamos a un mantenimiento predictivo. Es por este motivo que Emerson ha desarrollado un ecosistema digital denominado Planweb, el cual incluye estos habilitadores tecnológicos con la finalidad de poder alcanzar esta excelencia operacional. Este ecosistema, como lo pueden ver en la presentación, parte de la base con la adquisición de datos. Cuando hablamos de iniciativa de transformación digital aparece el concepto de Pervasive Sensing, que más bien es la instrumentación que hoy teníamos, o más bien convencional, a través de protocolos de comunicación cableados. Hoy, a raíz de la transformación digital, aparece un portafolio de producto 100% inalámbrico, el cual eh, considera la utilización de un módulo de poder, el cual le entrega la energía eléctrica, eliminando el uso de cables y energía eléctrica adicional, ¿no?
Luego, siguiendo, digamos, subiendo en este ecosistema digital, aparece lo que es la conectividad, que tiene relación con la conexión de manera segura al sistema de control, el uso de redes inalámbricas de la planta, implementación de estrategias de ciberseguridad desde el punto de vista del sistema de control, considerando la utilización de un diodo electrónico para que la información viaje de un solo sentido y no en ambos para proteger, ¿cierto?, el sistema de control y siguiendo o aumentando, ¿cierto?, en este ecosistema aparece la capa de analítica donde Emerson desarrolló ciertos aplicativos llamados Insight, el cual permite monitorear activos eh, en sus diferentes condiciones, tanto mecánicas, hidráulicas o de instrumentación, y más bien utilizar un dashboard que permita el monitoreo de estas variables. En esta parte analítica también aparecen un concepto que llamamos Plan Web Optic, que son conectores quienes permiten integrar y establecer, digamos, integración con otro software de ERP o de producción, ¿cierto?, de la planta, con la finalidad de integrar datos. Cuando tenemos esa capacidad de monitoreo de datos, podemos hacer inteligencia artificial y es ahí donde también podemos desarrollar algoritmos, el cual permita analizar la información y apoyar en la operación de la planta. Finalmente, en la última capa de este modelo de ecosistema digital aparecen los servicios, donde tenemos diferentes modelos de negocio basados en KPI o en uso de la nube, donde no solo almacenamos información, sino que también cargamos algoritmos para simplificar el monitoreo de variables o activos críticos de la planta. Vamos a revisar un poquito más en detalle cada uno de estos componentes a continuación. La primera capa de este ecosistema digital se denomina Pervasive Sensing y es la capa de datos. Y es más bien este portafolio de sensores inalámbricos que tienen la capacidad de captar variables de proceso y transmitirlas a una unidad concentradora. ¿Cuáles son los componentes de esta red inalámbrica? Tres. El primero es el gateway, que es la unidad concentradora de datos, la que se encarga de recibir la información de los instrumentos. Tenemos instrumentos nativos inalámbricos 100%, como ven ahí, incluyen su antenita. Y tenemos el adaptador inalámbrico que convierte a los equipos cableados con capacidad de protocolo digital HART a un ambiente inalámbrico. Es decir, puedo levantar la información proveniente de los sensores eh, de campo. ¿Cómo funciona el protocolo de comunicación? La verdad que cada instrumento es repetidor, por lo tanto, mientras más dispositivos tengamos instalados en la planta, más robusta se hace la integración de este protocolo de comunicación. Es una malla autoorganizable, es decir, aquí no hay direccionamiento IP o configuración en terreno, salvo la indicación del nombre de la red y el password, llamémoslo así, para poder indicarle a cada componente que pertenecen a una red inalámbrica. En México tenemos más de 670 redes inalámbricas en diferentes tipos de industria, refinerías, minerías, químicas, alimenticias, de energía. La verdad que hay una gran variedad de portafolios de variables, las cuales hoy en día estamos eh, incorporando como solución. Recordemos que el portafolio de productos incluye las mediciones de nivel, de temperatura, de caudal por diferencial de presión, manómetros,
y inclusive detecciones de algunos gases tóxicos, también la capacidad de monitorear vibración, corrosión y erosión en algunos componentes, ¿no? Existe también, recordemos, existe la necesidad de extender aún más la vida útil del módulo de poder. Se puede, a través de un módulo de poder, eh, que tiene la capacidad de duplicar la vida útil con un máximo de 10 años. Recordemos que esta instrumentación es orientada para aplicaciones de monitoreo, porque los tiempos de respuestas de la transmisión del dato hablamos de segundos. Revisemos a continuación un proyecto. Generalmente cuando vamos a optimizar la planta o tenemos un proyecto nuevo, identificamos las variables de monitoreo y las variables de control. En este análisis, típicamente buscamos o seleccionamos protocolos de comunicación digital o alambrado, tanto para las señales de monitoreo como de control. Sin embargo, hoy, con la llegada de la industria 4.0 y los habilitadores tecnológicos disponibles, como el Internet Industrial de las Cosas, se abren las alternativas para monitorear esas variables, considerando instrumentación 100% inalámbrica basada en el protocolo de comunicación Wireless HART. Típicamente cuando tenemos un proyecto tenemos que determinar si existe disponibilidad en gabinete o en la sala eléctrica para incorporar esas señales provenientes de campo. Es decir, si pensamos en un proyecto cableado, todas esas señales provenientes de campo deben llegar a mi gabinete o tablero de control. Es decir, debemos incorporar señales y más señales a nuestros gabinetes, extendiendo incluso la cantidad de tableros. Esas señales no solo se quedan en el gabinete, sino que también deben ser integradas a los instrumentos de campo en la planta. Por lo tanto, tenemos cables más cables e incluso borneras de conexión intermedia. Si consideramos el proyecto 100% inalámbrico, la parte de monitoreo, ese instrumento se transforma en un equipo nativo wireless, ese cableado desaparece, esa conexión intermedia desaparece y se considera un gateway, y más bien llegamos con un solo cable de comunicación a la sala eléctrica, permitiendo el ahorro de el cableado y tableros en terreno. Por este motivo es importante realizar una evaluación de costos y de inversión al momento de considerar un proyecto inalámbrico versus un equipo o una solución cableada. Aquí podemos ver dos gráficos interesantes donde efectivamente hay una comparación de costos de equipo, donde un equipo cableado es más económico que un equipo inalámbrico. Sin embargo, al comparar una solución cableada con una solución inalámbrica, vemos que una solución inalámbrica es mucho más conveniente desde el punto de vista de costo por el ahorro de cableado y mano de obra asociada a su instalación. Por eso, como les mencionaba, es muy importante realizar una evaluación de la comparación, más bien de la solución entre una solución cableada y una solución inalámbrica. Otro aspecto interesante al momento de realizar una evaluación es el tiempo de la puesta en marcha o del comisionamiento en terreno, debido a que una solución inalámbrica es mucho más rápida de comisionar, debido a que no tenemos cableado en terreno ni tampoco todo lo relacionado con la alimentación eléctrica. Entonces hay un ahorro considerable en los tiempos de manejo de proyectos de monitoreo a través de soluciones inalámbricas. ¿Cómo comenzar un proyecto inalámbrico? De partida hay un portafolio bastante grande de sensores, sin embargo el manómetro es una opción interesante para reemplazar los actuales manómetros mecánicos de la planta. Aquí vemos un ejemplo, tenemos nuestro transmisor marcando una presión manométrica y vemos que el manómetro efectivamente es afectado por amortiguación. En el caso es reemplazado por este manómetro que tiene una
visión como si fuera con líquido de relleno, más bien es 100% electrónico. Por lo tanto, aparte de reflejar la señal en su display, la información viaja a la sala de control y no solo indicando la variable, sino que también la condición de salud de este manómetro. Aquí vemos otro producto donde el objetivo es medir el espesor o detectar la degradación, ¿cierto? Por efectos de corrosión o erosión en tuberías, en codos, en soldaduras, en estanques. La verdad que la alternativa de instalar este sensor es muy amigable porque su instalación hay un sensor que permite a través de imán y una abrazadera simple instalar, digamos, por fuera de la tubería, en este caso solo para tuberías metálicas. Eh, no se necesita perforar o introducir estos sensores, más bien van por fuera de la tubería y se comunican entre ellos formando la malla para llegar con la información hacia el gateway. Hay una versión para alta temperatura, por lo tanto es una capacidad, ¿cierto?, para monitorear variables cuando se requiere detectar o monitorear la integridad de la tubería. Otra de las alternativas que tenemos para iniciar una red o una solución inalámbrica es el sensor de temperatura tipo abrazadera. Esa abrazadera que vemos tiene la capacidad de instalarse en tuberías de media hasta 42 pulgadas. Contiene un sensor de temperatura retráctil, el cual se instala y es de contacto con la tubería. Por ahí se hicieron mejoras en el algoritmo o la electrónica del transmisor, permitiendo errores de más o menos 0,5 grados Celsius en condiciones extremas. La idea es medir la temperatura a través del contacto, la temperatura atmosférica y se le ingresa el tipo de material al transmisor para que calcule la degradación térmica producida. Es decir, es una opción para reemplazar esos termopozos eh, o en aplicaciones donde no queremos que el sensor termopozo no esté en contacto con el líquido, sobre todo en industria alimenticia. Es un sensor, digamos, un transmisor que viene a ayudar en el proceso. Seguimos con más ejemplos. Acá vemos un sistema de vapor sobrecalentado, una caldera, donde se implementaron sensores de temperatura, manómetros e inclusive una combinación para la medición de nivel en calentadores. La verdad que se abre las alternativas de monitorear esas variables que antes era imposible por costos, difícil acceso. eh, Tienes una capacidad bastante grande de poder incorporar soluciones para el monitoreo de variables al interior de la planta. Otra de las soluciones que estamos cubriendo a través del Internet Industrial de las Cosas son aplicaciones de seguridad. Al considerar el portafolio de productos inalámbricos como la detección de gases tóxicos, amoníaco, nitrógeno o monóxido de carbono, a través de un transmisor inalámbrico. También tenemos la capacidad de monitorear al personal ante alguna emergencia o ante alguna eventualidad, sobre todo también al personal subcontratista, bajo el mismo protocolo de comunicación Wireless HART. Esta es una alternativa bastante atractiva, ya que, como comentábamos inicialmente, mientras más equipos tengamos en la planta, más robusta se hace esta malla. Entonces pensemos en soluciones inalámbricas no solo para el monitoreo de variables, sino que también para asegurar o eliminar, ¿cierto?, los incidentes o accidentes que podamos tener en la planta a través de estos habilitadores tecnológicos.
Subiendo en este ecosistema digital podemos encontrar la parte de conectividad. Lo que buscamos acá a través de nuestro portafolio de soluciones y aplicaciones es proteger el sistema de control y los activos que están integrados a él. Es decir, buscar la manera o arquitecturas que permitan eh, prevenir o detectar ciertos los ataques provenientes, digamos, de los servicios, digamos, ya sea de intranet o internet, ¿no? Entonces, más bien nos aseguramos o seleccionamos la mejor arquitectura para permitir esa conectividad segura y poder seguir ofreciendo la capacidad de conexión remota o el intercambio de datos en su sistema. Una vez definida la arquitectura, empezamos a ver actividades como cómo integrar la red inalámbrica de la planta. En este aspecto tenemos una integración con Cisco System, por ende, si usted tiene una planta donde hoy su base instalada es Cisco System, nuestro sistema de Gateway Wireless HART se puede integrar al mismo equipo y generar una red inalámbrica Wi-Fi y una Wireless HART. Eso permite empezar a digitalizar, es decir, poder inclusive tener dispositivos móviles como computadores industriales donde tenga cargado manuales, guías de conexión y también acceder, por ejemplo, a plataformas de administración de activos como el AMS para detectar condiciones anormales de los dispositivos. Pensar que la opción de Wi-Fi me puede extender ciertos puntos dentro de la planta, sino que también puede considerarse la utilización de un mayor ancho de banda para incorporar estos dispositivos móviles. Continuando con nuestro ecosistema digital, llegamos a la parte de análisis. Una de las primeras alternativas que se tiene para realizar análisis es aplicativos denominados Planware Insight. Es decir, la instrumentación de campo hoy en día inalámbrica a través de este protocolo Wireless HART tiene la capacidad de instalar aplicativos para monitorear esos activos críticos tales como por ejemplo trampas de vapor, intercambiadores de calor, bombas, válvulas de seguridad y más bien conectar esos activos a su sistema como control histórico, control experto o a través también de plataformas Emerson como Planware Optic, su sistema de control Delta V, el almacenamiento o interacción cierto con la nube, se abre un portafolio de análisis escalable eh, para monitorear esos diferentes activos. Y esta aplicación Planware Insight puede correr tanto en dispositivos móviles como en computadores industriales, en tablets, teléfonos inteligentes. Más bien existe una gran cantidad eh, de formas de poder mover el dato y utilizarlo a su favor. A continuación vemos algunos ejemplos de estos aplicativos o herramientas de análisis sencillas denominadas Planware Insight para diferentes activos, trampas de vapor, bombas. Recordemos que no solo visualizamos datos de instrumentación, sino que más bien tenemos instrumentación, tenemos la parte hidráulica, monitoreamos el activo. Entonces es muy fácil conocer en su dispositivo móvil el estado de salud, digamos, de ese activo crítico. Tenemos también aplicativos para determinar la geolocalización del personal al interior de la planta, asegurarnos que hayan llegado al punto de encuentro ante alguna emergencia, monitorear o detectar condiciones de los intercambiadores de calor, detectar condiciones de erosión o degradación del espesor de la tubería a través de sensores que miden o monitorean cierto la corrosión, aplicativos para inclusive administrar la red inalámbrica de la planta,
Eh, Torres de enfriamiento es otra de las capacidades para detectar condiciones anormales en su operación. Válvulas de seguridad o de alivio. La verdad que existen eh, un portafolio de aplicativos de análisis bastante interesante para ayudar o avanzar en la excelencia operacional de esos principales activos que hoy pueden tener dentro de la planta. Quiero mostrarles este ejemplo donde el aplicativo es torre de enfriamiento. Como pueden ver aquí, el aplicativo lo que hace es integrar las señales, ¿cierto?, provenientes de esa instrumentación inalámbrica, variables como temperatura, flujo, incluso medidores de pH y conductividad es una alternativa que uno puede incorporar. Adicionalmente, monitoreamos los diferentes componentes, ¿cierto?, de estas torres de enfriamiento para asegurar su operación y ante alguna falla o detección, digamos, de problema, la podamos conocer con anticipación, apuntando siempre hacia el mantenimiento predictivo. Entonces, estas herramientas de PlanWith Insight nos permiten conocer y asegurar la continuidad operacional de estos activos críticos. Siguiendo con nuestro ecosistema digital, en la parte de análisis hay una herramienta que se denomina Planware Optic. Planware Optic, la verdad que ofrece capacidad para integrar datos, aumentar la visibilidad de la planta a través de algoritmos. La verdad que es una herramienta muy poderosa, la cual permite, digamos, conectar la planta, los dispositivos, administrar y todo lo pone a disposición de dispositivos móviles. Es una herramienta que interactúa con los niveles de ERP, planificación y producción. La verdad que llega a la industria a conectar la planta, a conectar los procesos, las áreas, a promover la colaboración entre los equipos de trabajo, conectar los sistemas. La verdad es una herramienta, un portafolio muy agresivo para la conectividad de los sistemas. Y aquí es donde entra de la mano la integración del mundo de OT y IT, que vendría siendo tecnología de la operación con la tecnología de la información. ¿Por qué es importante Planware Optic? La verdad que hoy en día las plantas, como por ejemplo una planta minera, tiene diferentes etapas durante el ciclo de vida de la producción de su proceso. Tiene una etapa de exploración, una etapa de ingeniería y construcción, tiene una etapa de operaciones y finalmente la operación a través de procesos químicos o metalúrgicos. Y me falta otra etapa que es más bien el transporte. Pero en cada una de ellas nos encontramos con diferentes complejidades, como son áreas remotas, también el manejo de la información es a través de islas, es decir, laboratorio químico, el área mina, el área mantenimiento, cada una forma su sistema y su manejo de información y no existe una colaboración entre ellas. Eh, por este motivo, lo que buscamos y promovemos es la información incluso basada en la nube. Dar esa colaboración entre las unidades, áreas, finanzas, recursos humanos. La verdad que nuestro objetivo es poder integrar esa información eh, a través de salas de integración de variables, inclusive apuntar hacia el monitoreo remoto. Hoy vemos una tendencia de las plantas mineras, sobre todo particularmente dar a conocer los casos de éxito que tenemos en Chile, donde se hablan de centros integrados de operaciones remotas, es decir, salas de control ubicadas a 170 kilómetros de la mina,
en donde tienen visibilidad de toda la planta y de todas las instalaciones, la capacidad de integrar eh, la información a través de plan web optic, es decir, ya no depender o manejar silos de información, sino que integrar la información, conectar la información, los datos, para disponer de verdaderos centros de operaciones remotas. Recordemos además que hoy la información debe o puede ser almacenada en la nube. De esta manera existe una colaboración. En el pasado la información era almacenada en servidores locales, inclusive en compañías donde eran diferentes sitios mineros, por ejemplo, no comparten la información o las bases de datos. La verdad que hay una tendencia a colaborar entre las unidades o sitios mineros, y hoy en día se habla de almacenamiento de información como grupo. De esa manera, por ejemplo, los algoritmos, la inteligencia artificial, para operar necesita bases de datos. Si hoy yo tengo la información, por ejemplo, de fallas, ¿cierto? De palas, uh, camiones, donde analizo la información de vibración, almaceno esas bases de datos de cada grupo minero, hago una información valiosa y hago funcionar, digamos, estos algoritmos de inteligencia artificial, y lo que me anticipa es detección de patrones de falla. Entonces, si ya me ocurrió la falla, puedo detectar ese mismo patrón y anticiparme a que falle y poder asegurar hacia la operación la continuidad operacional. Entonces, por eso es muy importante que piensen en almacenar la información, en colaborar y sobre todo trabajar en ambiente de la nube hoy en día. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión. Espero que hayan podido poder disfrutar de esta charla, haber compartido estos 45 minutos en conjunto. Ante cualquier duda o consulta, mi correo es hugo.barriento@emerson. Y nuevamente, muy agradecido por la invitación de nuestro representante IPSA a participar en este evento con ustedes. Que tengan un excelente día y esperemos vernos pronto.